Regresamos, amable auditorio. Jorge Chizal, fortalecer a las policías, hacerlas más transparentes, terminar con la corrupción, dotarlas de inteligencia, verdaderos procesos selectivos, verdaderos procesos de evaluación para su ingreso y para su permanencia, desde luego. ¿Cómo lograr esos anhelados fines en el tema de la seguridad pública? Porque solamente de esa forma, como usted lo mencionaba atinadamente hace un momento, se podrá ir retirando gradualmente el ejército de las calles, regresando a los cuarteles, en la medida en que se avance en esos importantes temas. Sí, y voy a tomar al ejército como ejemplo. El ejército tiene una estructura vertical, tiene una escala de mando, tiene una serie de procedimientos propios e internos de sanción, tiene un código penal propio el ejército, el Código de Justicia Militar, tiene tribunales propios, tiene una procuraduría propia, tiene un banco propio, tiene institutos de salud propias, es decir, tiene toda una estructura que garantiza de alguna manera la impermeabilidad de la institución frente a los embates de la corrupción. Ese modelo debe de trasladarse en la medida de lo posible al tema de las policías. Es decir, como bien lo decía Benjamín, no puede ser que un policía gane un salario de 2,000, 2,500 pesos quincenales y se le pida que arriesgue la vida enfrentando a delincuentes armados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? ¿Cuál ha sido el éxito del Poder Judicial Federal para efecto de tratar de erradicar en la medida de lo posible la corrupción? Un secretario de un juzgado federal, un juez de distrito, un magistrado de circuito, tienen que hacer una operación muy sencilla. En el momento que les llega un ofrecimiento de dinero por un asunto, es ¿qué estoy arriesgando? Estoy arriesgando un buen salario, estoy arriesgando un seguro médico, estoy arriesgando una pensión jubilatoria, es decir, estoy arriesgando mucho más de lo que me puede representar el aceptar la corruptela. Bueno, al policía se le debe de poner en esa situación. Es decir, al policía se le debe de mejorar, la instrucción es una de las cuestiones, pero se le debe de mejorar su régimen de seguridad y previsión social, se le deben de mejorar no nada más el salario, sino otras prestaciones, se le debe de mejorar el tema jubilatorio, el tema de la invalidez que pudiera ocasionarse derivado del trabajo, o sea, todo ese tipo de cuestiones, en el momento que podamos garantizárselo a la policía va a hacer esa misma operación que hacen los funcionarios judiciales federales. ¿Qué es más conveniente para mí? El arriesgar todo un sistema de vida por un acto de corrupción y obviamente se inclinarán por garantizar ese sistema de vida. Entonces yo creo que esos cambios que se tienen que hacer deben de pasar por todo eso. No se le puede pedir a un individuo que garantice la seguridad cuando él tiene inseguridad en su persona sobre qué va a suceder en lo que suceda. Y vamos, creo que hay un ejemplo muy, muy sencillo. Vamos a pensar en un retén que se coloca en una carretera estatal, municipal, federal, la que quieras. Tienes 10 individuos que están al rayo del sol durante horas y horas y horas, y donde simplemente la diferencia la hace marcar un alto o darle pase a un vehículo que puede eventualmente llevar armas, llevar droga, etcétera, etcétera. Nada más por mover la mano en un sentido o en otro, la ganancia puede ser muy grande comparado con lo que ganan nominalmente, con los riesgos que corren de ser despedidos del trabajo, con el tema de que no van a tener una pensión jubilatoria que les satisfaga, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que hacer que se la piensen en el momento de marcar el alto, de mover la mano para que pase el vehículo, por lo que van a poder perder. Y esto pasa también por el sistema de juzgamiento de los policías. Las comisiones de honor y justicia de los cuerpos policíacos tienen que tener reglas claras, tiene que haber códigos de conducta, tiene que haber reglamentaciones específicas y procedimientos claros. Y normalmente las comisiones de honor y justicia de los cuerpos policíacos son utilizados como instrumento de venganza, por parte de los jefes o por parte de los colaterales. Eso creo que es también un tema muy importante. Y para eso tienes que capacitar a los policías para cumplir con esos códigos. Así es. Así es. Y bueno, hay que decirlo también, no todo es malo dentro de los policías. Hay policías muy eficientes, policías que son ejemplo a seguir, que hacen muy bien su trabajo. Lamentablemente, algunos cuantos que lo hacen mal, pues echan a perder a toda una corporación. Licenciado Lorenzo Sánchez. Sí, los elementos policíacos, existen muy buenos elementos policíacos, elementos que son de carrera incluso, como decía el licenciado Jorge, ¿cómo podemos
evitar que se permeen las instituciones de seguridad, pues precisamente fortaleciendo y enalteciendo la labor policíaca, cursos de capacitación, pero sobre todo darle una seguridad patrimonial y económica a la familia del policía. ¿Cuántos asuntos no hemos visto nosotros en el andar profesional en donde se andan peleando en los tribunales de conciliación y arbitraje a las familias que todavía no les asignan de los policías muertos en el cumplimiento de su deber y que todavía no les asignan el pago de la pensión y gastos funerarios? Entonces atraviesan esta serie de problemática y que se convierte en una circunstancia en que traen una desintegración ya social. El fortalecimiento de la institución policíaca es capacitando al policía, otorgándole un buen salario para evitar precisamente que caiga en las redes de la corrupción. Y finalmente también establecer los mecanismos necesarios para aquellos malos funcionarios que sean realmente sancionados. Pero también me preocupa una circunstancia, aquellos policías que son dados de baja. ¿Qué pasa con aquellos policías que son dados de baja por cualquier circunstancia? No debemos de olvidar que hubo una modificación a la Constitución y ahora se establece en la Constitución que agentes del Ministerio Público, peritos y personal de la Procuraduría General de Justicia de los Estados y de la Procuraduría General de la República tienen el carácter de gente de confianza. Y esa característica los hace que en cualquier momento puedan prescindir de sus servicios. Y la circunstancia es que en el momento en que se prescinda de sus servicios o bien litigando un asunto en los tribunales laborales, ya no tienen derecho a la reinstalación. ¿Qué pasa con ese elemento que el Estado invirtió tanto tiempo en capacitarlo? Pues no sabe hacer otra cosa. ¿Y a dónde lo vamos a mandar? ¿Quién le va a dar seguimiento a ese policía? Porque ese policía de algo se tiene que mantener, alguien tiene que realizar alguna función. ¿Cuál es esta autoridad que les va a dar seguimiento a estos elementos policíacos? Porque les forman además un estigma. No pueden solicitar empleo en ninguna otra corporación derivado de los protocolos que ahora llevan entre instituciones de seguridad. Y entonces, pues a ti te dieron de baja de Monclova. No puedes trabajar aquí. ¿Tienen su registro único? Tienen un registro único y finalmente pues este tipo de circunstancias los convierte en individuos estigmatizados y segregados por la propia autoridad. Víctimas incluso de algún jefe que no le sea cómodo, que no lo quiera, con esa reforma lo puede separar del cargo, incluso cesarlo, y ya no tiene derecho el Estado, bueno, ya no está obligado el Estado a reinstalarlo, aún ganando la demanda. Es algo muy delicado, y yo creo que para comenzar a remediar esta situación, pues se tiene que dotar de seguridad al policía, y no de seguridad poniéndole una escolta, no, de seguridad para él y para su familia. Mejor salario, atención médica, seguro de vida, prestaciones. Indudablemente son de los problemas, de las situaciones que debemos ir avanzando. Además, decía muy atinadamente Jorge, llevar el modelo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ahí encontramos, primero, la credibilidad de la sociedad en las Fuerzas Armadas. Segundo, la estructura de seguridad social que tienen para sus elementos las Fuerzas Armadas. Y que esto, obviamente, al elemento de las Fuerzas Armadas, la capacitación, la carrera que él lleva dentro de las Fuerzas Armadas, le permite tener un proyecto de vida que los policías en realidad no tienen. ¿Por qué? Porque primero se están jugando la vida frente a delincuencia que está mejor armada y mejor capacitada que ellos, y mejor pagada. Ese es lo primero, se están jugando la vida. Segundo, su familia está pues prácticamente con una inseguridad, en el sentido no solamente de que si el jefe de la familia va a regresar con vida o no ese día a la casa, sino con una inseguridad en el aspecto de prestaciones sociales, de servicio médico, de jubilaciones, de prestaciones económicas que deberían de darse a todos los elementos policiales. Entonces, esto ha hecho una gran diferencia entre la policía y el ejército. Y esta diferencia, como muy atinadamente lo observó Jorge, esta diferencia tiene que ir desapareciendo. ¿Para qué? Para que la policía pueda retomar su lugar en la sociedad, el policía retome su lugar en la sociedad, y el ejército también, y el ejército también vaya a hacer la función que legalmente le corresponde. Debido pues la delincuencia organizada, debido a la ineficiencia de algunas corporaciones policiales,
el ejército sigue en las calles. Sin embargo, no tiene el licenciado Jorge Chazal facultades de investigar el ejército. Es una necesidad. Así es, no, y de hecho se ha convertido en auxiliar de la investigación en el caso de los delitos. El Ministerio Público Federal en muchas ocasiones recurre al ejército para no recurrir a la policía, para efectuar que le ayude en operativos de aseguramiento, en operativos de investigación, en diligencias que son propias del Ministerio Público, que además el Ministerio Público originariamente tenía el mando de una policía, y digo tenía porque con la reforma que se hace en 2008 al sistema de seguridad, ya esa expresión desapareció de la Constitución como estaba. Antes en la Constitución decía la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la Policía Judicial que se encuentra bajo su mando, y ahora desaparece. Ya desaparece esa mención de que se encuentre bajo su mando, sino que ahora ya hay una estructura de seguridad pública alterna, la Secretaría de Seguridad Pública, y entonces recurre el Ministerio Público a quien le puede dar mayor certeza, que es el Ejército Mexicano. Y certeza no nada más por desconfianza en la policía, no estoy diciendo que desconfíe de la policía, simplemente de que si va a realizar el aseguramiento de una vivienda donde posiblemente tienen armas de alto poder, pues prefiere llevar al Ejército, que puede llevar tanquetas, metralletas, calibre 50, etcétera, que enfrentarse con una pistola que pueda llevar un policía, ¿no? Entonces, creo yo que ahí efectivamente tendrá que irse diluyendo esa diferencia, tendrá que mejorarse el tema de la policía, porque sí, efectivamente, el ejército es la máxima expresión de la fuerza del Estado. La fuerza militar es la máxima expresión del poder del Estado, de la fuerza del Estado materializada de alguna manera. Entonces, qué grave que tengamos que estar recurriendo a la máxima expresión porque no podemos tener ninguna expresión de menor rango. Eso quiere decir que el problema es tan grave que no tenemos otra alternativa. Y yo creo que efectivamente, para que se pueda enviar el mensaje de que existe la seguridad y que por lo tanto el ejército puede regresar a sus cuarteles a ocuparse de las tareas que constitucionalmente le corresponden, tendrá que tener un gran avance el desarrollo de la policía. Pues esperamos que ese avance no sea tardío, licenciado Lorenzo Sánchez. Necesitamos que ya tener gente hoy comprometida, no solamente el policía, sino quien está a cargo de esos exámenes de evaluación, quien está a cargo de esos cuerpos de seguridad, que sea una persona comprometida y sobre todo que cumpla esta tarea para poder pues regresar a los elementos del ejército a sus cuarteles. Sí, yo creo que bueno, va a ser necesario realizar una evaluación muy profunda y ver en este nuevo gobierno realmente en las estadísticas si realmente ha bajado el nivel delincuencial o realmente, como en los anteriores gobiernos, pues nada más se maquillaban las cifras y decían, pues no ha aumentado la delincuencia y se ordenaba a los ministerios públicos no recibir denuncias. Con eso automáticamente, estadísticamente bajaban el nivel de delincuencia cuando seguían existiendo. Ahora también existe las características de que mucha gente dice, ¿para qué presento denuncias? Y finalmente no le van a dar seguimiento. Por ahí la parte de la certificación y calificación de policías, pues bueno, este programa debe estar enfocado y habrá que preguntarle a nuestras autoridades cuántos policías van a egresar, cuántas generaciones están ahorita estudiando y cuándo se van a incorporar realmente a las fuerzas de trabajo. Efectivamente, y bueno, lo ha comentado el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, lo ha comentado el propio presidente de la República, que mientras no tengamos condiciones nuevamente de paz y tranquilidad en nuestro país, difícilmente se puede tomar la decisión de que el ejército regrese a los cuarteles, aun y cuando es la idea, la intención de ellos, regresar a los cuarteles. Sin embargo, mientras no tengamos esas condiciones tan importantes para que una sociedad pueda convivir, pues difícilmente tendremos de regreso a nuestros queridos soldados del ejército mexicano en los cuarteles. En México la policía ha funcionado históricamente bajo la pretensión de salvaguardar el orden público. Esperemos que esa premisa muy pronto se cumpla en nuestro querido México y por supuesto aquí en San Luis Potosí. Y bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo. A usted que nos sigue, muchísimas gracias por sintonizarnos y desde luego que la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias y muy buenos días.